Esa reflexión, bueno, hace tiempo no hago una, pero siento que necesitamos una reflexión, necesitamos un video así, más calmado, diciendo tipo lo que realmente es eso, la nutrición, lo que realmente nos va a ayudar, lo que realmente influye en nuestro cambio. Es más que todo un tema más psicológico de la nutrición, videos así que demuestran realmente qué hacer para mejorar nuestra vida, no tanto qué es el mejor alimento, cosas así que mucha gente ya lo sabe, mucha gente ya simplemente conoce que una comida ultra procesada no sea tan saludable, eso es algo bastante obvio, pero videos así un poco más reflexivos, un poco sabiendo qué realmente hace la industria, por qué comemos como comemos, cómo cambiar eso hacia una mejor salud o hacia una mejor alimentación, eso es lo que realmente necesitamos. Bueno, en este video básicamente te quiero hablar un poquito más pues, sobre algo que influye mucho en nuestras decisiones de la alimentación, en algo que influye mucho en qué alimentos comemos y algo que realmente no nos damos cuenta y que mucha gente ni siquiera la nota, pero que influye mucho, mucho, mucho. El anclaje emocional que tenemos del pasado con la comida. ¿Qué es esto? Bueno, es algo lógico que nosotros hacemos cosas que nos hicieron placer en el pasado, que si yo jugué bola en hace 5 años y me generó mucho placer, es más probable que ahora quiera volver a jugar bola o cualquier cosa. Básicamente todos hacemos las cosas porque nos generó bienestar o placer del pasado. No tiene sentido que yo haga algo sabiendo que el pasado me hizo mal. Por ejemplo, un chiquito sabe que no tiene que tocar algo muy caliente porque en el pasado tal vez tocó por accidente algo caliente y se quemó y sufrió. Y por eso no lo hace. Es un mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo primitivo, que es un poco lógico y que, bueno, es bastante importante para mantenernos vivos y que gracias a él básicamente estamos aquí, porque gracias a él no comíamos comida intoxicada o gracias a él no hacíamos cosas que no habíamos que hacer y que nos mantenían vivos. Pero bueno, ese no es el tema aquí es con la comida. ¿Qué es ese anclaje emocional que nosotros tenemos con la comida? ¿Qué es esto que te estoy hablando? Bueno, es algo que noté y creo que es un poco más que todo algo pero muy personal que noté, pero que te quiero compartir con vos para que vos veas si o se me entendés algo similar a lo que yo tengo o a lo que yo tuve y solucionarlo o si no lo tenés, bueno, prevenir que no pase, ¿me entendés? La historia rápida, anécdota, 9, 8 años, uno de mis mejores amigos llegó, se quedó a dormir a mi casa y fue la primera vez que pasó esto, que alguien se quedó a dormir a mi casa, entonces fue un recuerdo muy bonito que tenía y de desayuno, bueno, mi mamá nos dio pan baguette con queso crema y bueno, tenía que 5, 4 años, en realidad era muy chiquitico, entonces, bueno, a mí se me quedó este anclaje emocional bonito, por así decirlo, con el pan con queso crema. Tal vez no sea un alimento tan especial, por así decirlo, tal vez no sea una preparación elaborada que no me debería generar para nada mucho placer, pero bueno, lo que pasa es por ese anclaje emocional que tuve en ese momento, que llegó uno de mis mejores amigos y que se quedó a dormir, etcétera, tuve y bueno, todavía lo tengo, en realidad, un anclaje emocional muy lindo con ese alimento, que como es obvio, no es muy saludable para nada. Entonces, bueno, yo amaba el pan con queso crema, pero realmente cuando lo comía no sentía el placer como si comiera algo como un chocolate, que sentís el placer tipo en el sabor. Yo lo sentía como más adentro, como más un placer como que cuando me lo comía me acordaba de aquellas situaciones y tenía como nostalgia al comerlo, no tenía tanto placer tipo dopamina, tenía un poco más de nostalgia. Era bastante más complicado dejar ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque el placer tipo nostalgia, bueno, es un placer mucho más fuerte, es un placer más tirando la serotonina. No es como si comieras un chocolate que es puritica dopamina rápida, pero baja muy rápidamente y te sentís mal. Pero bueno, el placer tipo serotonina es un poco más complicado dejarlo. ¿Por qué? Por esto mismo, porque como que es serotonina, el placer se mantiene en el tiempo. La serotonina funciona así. Por ejemplo, puede ser cuando vayamos al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio, sentimos el placer en el momento, pero a las 2, 3 horas podemos sentirnos igual felices. ¿Por qué? Porque liberamos, bueno, dopamina, pero más que todo serotonina. La serotonina es una hormona más duradera en el tiempo, que el placer se mantiene por más tiempo. Entonces, esas comidas que tenemos una clave emocional gracias a nuestro pasado, gracias a un bonito recuerdo, generan un placer muy duradero, generan un placer en el tiempo. Estos alimentos es un poco más complicado dejarlos y cambiarlos por alimentos más saludables, porque es raro que alguien tenga una clave emocional con un aguacate o con el aceite de oliva o algo así. Es más probable que tengas una clave emocional con algún alimento poco saludable, que suceda en una fiesta o por cosas así. Lo que realmente importa es cómo dejar esos tipos de alimentos. Lo primero que quiero que sepas es si tienes alguna clave emocional con alguno de estos alimentos. Bueno, básicamente lo que yo identifique, bueno, es esta sensación de felicidad interna y que me dura mucho tiempo. Esa sensación de querer comer ese alimento, no cuando estoy triste o no cuando quiero dopamina rápida, sino comerlo cuando estoy feliz. Digamos, algún día que me despierto muy bien antes, a los 8 o 9 años, algún día que estaba muy feliz, quería comer esos tipos del el pan con queso
crema para sentirme aún más feliz porque era una serotonina duradera. Eso es lo que siento que implica una clave emocional en los alimentos. Si en tu pasado vos te acordás que algún alimento, algún recuerdo lo tenés muy, muy bonito, es bastante obvio que tendrás una clave emocional positivo con ese tipo de alimentos y que cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte por la serotonina que te genera, bueno, te genera aún más placer y por ende ese anclaje se va haciendo más fuerte. Hay que notar esos anclajes emocionales que tenemos con diversos tipos de alimentos por cosas bonitas que nos pasaron en el pasado, por cosas que quisiéramos repetir y que estamos intentando repetir con esos tipos de alimentos. Hay que tener un poco de cuidado, especialmente si son alimentos que no sean tan saludables. Es muy bueno si tenemos una clave emocional positivo de algo del pasado con un alimento algo saludable. Por ejemplo, puede ser que tengamos una clave positivo con el chocolate amargo, por ejemplo, porque tal vez a algo familiar tuyo que te caía muy bien o cosas así, le encantaba el chocolate amargo. Un ejemplo, aunque a mucha gente no le guste porque dicen que es muy amargo, a vos te encanta por esa clave positivo y te permite comer ese superalimento. Pero lo más probable es que, como te dije, sea una clave positivo que no sea de alimentos buenos. Ya que lo identificamos, ya que sabemos que hay alimentos que nos genera un placer como más interno, que lo queremos comer sabiendo que es malo, no cuando queremos opacar algo, no cuando estamos tristes o no por presión social, sino porque nos nace de adentro, porque realmente queremos comerlo y porque cuando lo comemos no tenemos un pico de dopamina que después nos sentimos mal, sino que tenemos una felicidad como más duradera, más de serotonina. Ya que identificamos esto, ahora es momento de hacer como las medidas para ir poco a poco desanclándonos emocionalmente a esos alimentos. Otro ejemplo que te quiero poner, que si no has identificado, bueno, es con el H2O. El H2O es una bebida que, bueno, es como agua con edulcorantes, que es una bebida carbonatada. No sé si en otros países hay, pero es básicamente agua carbonatada con edulcorante. Es eso, no, o sea, no tiene calorías, pero tiene edulcorantes, obviamente es una bebida no saludable. Tengo otra clave emocional con el H2O que todavía estoy luchando mucho con él, porque me acuerdo que en el colegio, hace 2 años, ese día, digamos, no había tomado casi que agua, había estado todo el día jugando bola y estaba muerto, muerto de sed. Y bueno, yo no, hace un montón de tiempo no tomaba ese H2O, aunque yo de pequeño lo tomé y me gustó, ¿verdad? Sentí placer al tomarlo. Realmente no había repetido ese placer, no lo había vuelto a tomar, pero bueno, ese día me pasó que un compañero, bueno, me lo regaló, ¿verdad? Y como que estaba tan sediento, el H2O es agua con sodio, es agua con sal, es súper hidratante, ¿verdad? Es una bebida carbonatada. Las bebidas carbonatadas, por si no sabías, son más hidratantes que el agua normal. Es una de las heces saludables, más que todo si tienen edulcorantes, pero también en tu intestino eran problemas las bebidas carbonatadas. Por ende, la agua con sal para mí mejor. Volviendo a mi historia, cuando tomé a hacer una bebida tan súper hidratante y yo estaba tan muerto de sed y tan cansado del poco ejercicio que había hecho, sentí un placer increíble. O sea, se lo juro, nunca había sentido tantísimo placer por tomar agua con sodio, ¿me entendés? Agua con edulcorante. Y además el H2O es completamente delicioso. Si tú has probado, no estoy mintiendo, es completamente delicioso. Y además mi compañero me lo regaló. O sea, el acto feliz de que me regalaron algo y el acto de la hidratación que me generó y el placer que me generó, eso me hizo un vínculo emocional increíblemente fuerte que llevo un año, casi año y medio luchando con él y que todavía me cuesta. Inclusive ahorita me estoy tomando un H2O, 2 H2O por semana, lo que es un montón porque un H2O es un bicho así de casi 1 litro. Bueno, es un problema muy grande que tengo, pero estoy luchando con él y con tácticas que te voy a usar ahorita. Es como estoy luchando con ese problema. Pero antes te recuerdo que te suscribas a este canal, un canal, bueno, pequeñito, pero que siento que puede ayudar a mucha gente. Más que todo, si te suscribes, me ayudarías a hacerlo crecer. Para hacer esto, puedes, bueno, suscribirte al canal, darle like y también activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos y no te perdas ninguno. No te perdas nada de información de este canal, que puede ser pequeño, pero con una información increíble. Para las técnicas que estoy aplicando y que creo que es la mejor, es no rechazar o no sentirnos mal por esta ancla emocional. Aceptar que en el pasado tuvimos una situación que nos generó mucho placer relacionada con un alimento y por eso nuestra mente asocia beneficio, o sea, asocia que ese alimento nos hace bien por la situación que vivimos en el pasado. Un tema psicológico, evolutivo que pasa y que es muy fuerte porque nuestra mente lo que está buscando es sobrevivir. Nuestra mente piensa que ese alimento le genera una mayor cantidad de supervivencia por el placer que le generó el pasado y porque en el presente todavía sigue generando mucho, mucho placer, por lo que nuestra mente siente que es como las cosas que más supervivencia, lo que más les asegura supervivencia, por ende, la mente nunca no quiere irse de esa cosa. Entonces, no hay que intentar como quitar ese vínculo tan fuertemente, sino hay que aceptarlo. Pero lo que queremos hacer es que tu mente poco a poco vaya disminuyendo esa necesidad por
esa felicidad. Existe un concepto que todo el mundo conoce, que es muy popular, sobrecarga progresiva. Ir haciendo poco a poco más para que tu mente se vaya acostumbrando a algo que es difícil. Pero también existe un concepto que, bueno, no existe, pero lo introduje en este video, que es la descarga progresiva. Ir haciendo poco a poco algo menos, que es algo muy fácil, algo muy placentero para que nuestra mente se desacostumbre a eso. Es como la sobrecarga progresiva, pero al revés. A la sobrecarga progresiva intentamos hacer algo más veces, porque es difícil hacerlo. Podemos tener la motivación para hacerlo una semana seguida, pero es poco probable que tengamos la motivación para hacerlo un mes seguido. Por ende, tal vez sea mejor hacerlo un día, después 2 días, después 3 días a la semana, y así. La escala progresiva sería al revés. Digamos que nos gusta mucho comernos galletas. Nos comemos un paquete de galletas, de 4 galletas después de cada comida. La escala progresiva haría que iríamos poco a poco disminuyendo la cantidad de galletas que comemos para desacostumbrar a tu cerebro a este hábito. Básicamente comeríamos 3 galletas en una semana, en otra semana 2 galletas, en otra semana una galleta, y en otra semana comeríamos solo 6 días a la semana las galletas. Y así, hasta que ya tu cuerpo ya no quiera galletas y ya nos quitaríamos este mal hábito. Inclusive podemos hacerlo más rápido, podemos hacerlo galletas en dos, o inclusive paquete, digamos, comer 6 días a la semana galleta, y la otra semana 5 días y la otra semana 4 días. Creo que me estoy explicando decentemente. Con mi ejemplo del lactoso, básicamente lo que he estado aplicando las últimas 3 semanas es hacerlo así. Yo acostumbraba a tomarme 4, 5 H2O a la semana. Por ende, empecé a tomarme 5 una semana. La siguiente semana 4, la siguiente semana 3, la siguiente semana 2, la siguiente semana 1, y esta semana tocaría ninguno, y por lo menos estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque es algo que mi cerebro está poco a poco desacostumbrándose al hábito. En la sobrecarga progresiva lo que queremos es que tu cerebro se acostumbre al hábito. En la descarga progresiva, al contrario, queremos que se desacostumbre al hábito. Estas técnicas, como tan duraderas, tan calmadas, se usan más que todo en cosas difíciles. Raro que alguien se haga una descarga progresiva, una sobrecarga progresiva, por ejemplo, para levantarse un minuto más temprano. O sea, si quieres levantarte un minuto más temprano, puedes ser despertador un minuto más temprano y listo. No hay que hacerlo 10 segundos más temprano, 10 segundos más temprano, no, porque es un hábito muy sencillo. Esas cosas de descarga, sobrecarga progresiva, se aplican más que todo en hábitos complicados. Perfectamente útil para este hábito de el anclaje emocional con los alimentos que tenemos. Esto es una estrategia que te quiero dar para no eliminar el anclaje emocional en sí, sino básicamente que tu cuerpo no lo necesite, estimularse, básicamente. Que podamos vivir con esa anclaje emocional, pero que no comamos la comida que nos hace mal. Entonces, bueno, esta técnica de descarga progresiva no solo se aplica a esto. Evidentemente puedes aplicarlo en cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de hábito, no solo en la alimentación, y también puedes aplicar la sobrecarga progresiva, que es lo mismo, pero al revés, ir haciendo poco a poco más cosas o más veces algo o más complicado algo para que tu cerebro se acostumbre a un hábito complicado. De la conclusión de este video es que por recuerdos bonitos en el pasado que tenemos con un alimento, por ejemplo, puede ser un chiquito que en una fiesta de cumpleaños le sirvieron, no sé, un hot dog, y esa fiesta de cumpleaños fue muy feliz, muy feliz, muy feliz, y por ende el chiquito tuvo un anclaje positivo con el hot dog, no tanto por el sabor del hot dog, sino por el recuerdo de la fiesta. Esto hace que queramos comer mucho este alimento por el recuerdo que nos trae, por la serotonina que nos trae, porque la felicidad que nos trae es más duradera, es más con el tiempo. No es una dopamina rápida que cae, y que comemos esas comidas más que todo para irnos de la realidad, y cuando nos sentimos tristes, nos sentimos estresados, etcétera, lo intentamos solucionar con dopamina rápida. Estos alimentos con anclaje emocional son más que todo cuando estamos felices, porque queremos sentirnos más felices. Es como a mí me pasa, y como creo que mucha gente también puede pasar. Pueden dejar esos alimentos por lo general que no son tan buenos, es un poco más complicado que crear un alimento que solo lo comemos porque nos gusta mucho, y por ende tenemos que aplicar estrategias como la descarga progresiva, que es básicamente ir comiendo menos cantidad de veces ese alimento semanalmente o inclusive mensualmente, si es una anclaje muy fuerte, para que tu cerebro se vaya poco a poco desacostumbrando a ese anclaje, y que tal vez no elimine el anclaje, tal vez te siga cantando comer ese alimento, pero que no lo hagas por pura disciplina y porque tu cerebro ya se acostumbró a no hacerlo. Muchas gracias.